Creo que ya podemos iniciar la clase, somos ya bastante la cantidad de alumnos que ya están conectados. Sí, aparte ya casi son 10 minutos. Sí. Así que bueno, para la clase de hoy, bueno, lo que tenemos previsto es, primero que nada, bueno, hacer un breve repaso, responder a las dudas, consultas que tuvieran sobre lo que es el tema 1, ¿sí?, de la materia, organización industrial. ¿Estamos? No sé si te quedó alguna duda o pregunta. Y bueno, también yo comienzo a grabar la reunión, la videoconferencia. Recuerden que las últimas clases vimos completamente lo que sería esta unidad dentro de lo que sería la explicación del tema. Estamos todo lo que es empresa y organización industrial. Como les decía, bueno, la idea es que respondamos a las dudas o preguntas que tuvieran acerca de este tema. No sé si les quedó alguna duda, tienen alguna consulta, si entendieron o directamente no prestaron atención y bueno, están esperando a rever la grabación. ¿Qué dudas tienen? ¿Consultas? O hacemos al revés, preguntamos a ver qué saben. Parece que nos complicamos. Por allí, por ahí, la cuestión que sí o sí le tiene que quedar bien claro es el tema de dentro de todos los conceptos, ¿no? Esos son varios conceptos que se vieron en esta unidad, más allá de lo que es el perfil que nosotros tratamos de darle por ahí al enfoque de cómo debieran ustedes de actuar o conducirse a la hora de trabajar dentro de una organización. Algo que es importante es que manejen bien el concepto de organigrama y que entiendan bien para qué sirve. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Lo que era organigrama. Y por ahí, bueno, hay algo que siempre se confunde y bueno, se ve después por ahí cuando lo quieren aplicar en alguna organización es, por un lado, lo que es el concepto de organigrama y los puestos o los cargos, y por otro lado, lo que es en sí las funciones que desarrolla cada cargo. Eso tiene que quedar bien claro, por un lado, lo que es el cargo que se ocupa y por otro lado, lo que son las funciones. ¿Estamos? Eso para que vean y también lo asimilen desde el punto de vista que no es lo mismo ser gerente de operaciones de una empresa, una pyme, ¿estamos?, o de una empresa multinacional. Las funciones que le va a corresponder a cada uno, bueno, pueden ser parecidas, pero no son las mismas. Entonces, tienen que tener en cuenta eso también. Una cuestión es el cargo que se ocupa y otra de las cuestiones son las funciones que se le atribuyen a ese cargo. Y que, bueno, ¿dónde debiera estar todo eso descrito? Eso también se mencionó. ¿Se acuerdan de esa parte o no? ¿Dónde debería estar descrito todo lo que es la organización y las funciones que desempeña cada puesto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan ni siquiera eso? Ahora sí no se acuerdan nada. Digan algo, a ver, sí, no me acuerdo, no escuché bien esa parte. Era en el organigrama que no, que estaban en o sea, en las entradas de la empresa, ahí decía quién estaba
cierto rol y quiénes estaban a cargo de él, y bueno, Claro, por eso tiene que quedar claro lo que es el organigrama, que es la estructura simplificada de la empresa, es una cuestión, y por otra parte tiene que estar definido lo que es, serían las funciones, ¿sí? Tareas y responsabilidades que le cabe a cada puesto de trabajo. Esa descripción de funciones debería estar en lo que se llama manual de organización. ¿Estamos? Toda empresa que esté bien organizada debiera de tener claramente definido un manual de organización. Eso en teoría debiera ser así. En la práctica no todas las empresas tienen esa costumbre de tener definido un documento como manual de organización, sino que muchas veces tienen documentos por ahí por separado por cada sector, no llegando a conformar un único documento que se denomina manual de organización, donde está descrito de manera completa cómo se organiza la empresa, cómo es el organigrama que se está utilizando, las diferentes funciones que cabe a cada puesto de trabajo, las responsabilidades. ¿Estamos? Lo ideal sería que se tenga un manual de organización. No todas las empresas lo hacen, es decir, no unifican un solo documento, pero sí es la costumbre tener para cada sector un documento donde se define esto. Que inclusive, bueno, esta es una parte fundamental para lo que sería el llegar a implementar normas de calidad dentro de un sector de la empresa o de la empresa en su conjunto, ¿sí? Tener claramente definido esto, los puestos de trabajo y las funciones que desarrolla cada puesto. ¿Se entiende este enfoque? Sí, profe. sí, profe. Así que eso para que tengan en cuenta. Lo ideal sería que se tenga un manual de organización, pero no todas las empresas lo tienen, no todas las organizaciones lo tienen. ¿Estamos? Y en ese manual debiera estar descrito, bueno, toda la estructura de la empresa y cuáles son las funciones que le cabe a cada uno de los puestos que se tienen, ¿sí? ¿Estamos? Y eso tenganlo en claro porque por ahí a veces se le hace la pregunta, se le plantea una situación en la cual le dice, bueno, le damos esta situación y ustedes elaboren un organigrama. ¿Estamos? Y por ahí confunden lo que son cargos o puestos que uno define en un organigrama con lo que serían funciones que se desarrollan. ¿Estamos? Así que bueno, de todas maneras esto tienen mucho material paralelo en los libros que se les deja recomendado y de paso también en el trabajo práctico que vamos a ver a continuación se va a hacer uso de estos conceptos para resolver un ejercicio en particular. ¿Estamos? Por ahí, para recordar algo también importante, es que el organigrama no es algo que es inflexible ni constante en el tiempo. Dependiendo de cómo se vaya estructurando la empresa, cómo se vaya acomodando al entorno para dar respuesta, bueno, a las diferentes modificaciones que surgen, siempre buscando dar un mejor funcionamiento a la empresa o a la organización, el organigrama se va a ir actualizando. ¿Estamos? Lo ideal, bueno, que el organigrama formal que se establece responda a lo que se hace en la realidad, porque muchas veces lo que sucede por diferentes situaciones, con la cuestión de no realizar un cambio rápido, se tiene un organigrama que queda obsoleto en el tiempo porque ya cambió la forma de trabajar o porque las personas no siguen esa estructura formalmente a la hora de trabajar. Entonces, bueno, tengan en cuenta ese detalle de que muchas veces el organigrama no se llega a adaptar de manera rápida según lo que va sucediendo dentro de la empresa, según cómo realmente se está trabajando. ¿Estamos? Y bueno, no sé si le queda alguna pregunta, la verdad que no sé si llegaron a entender todos los conceptos, pero repasen, lean y al final, bueno, se le dejó la bibliografía, una parte del Miner por ahí para los que son organigramas, pueden repasar el libro que se llama Administración, ¿estamos? De Carol Kunz, y bueno, es uno de los autores. Después tienen Wenrich,
de la editorial McGraw-Hill. ¿Estamos? Ahí pueden ver todo lo que es la parte de organigrama y cómo se puede estructurar, ¿sí? Como uno de los libros para consultar. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta respecto a esto, no sé si vos, por ejemplo, quería que hagamos algún repaso en algún tema en particular. No, sería interesante que nos transmitan alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Terminamos un poco rápido la clase pasada. Más allá de que creo que no hay conceptos complejos, eh, si tienen alguna consulta, bueno, este es el momento. Profe, disculpe, eso de la teoría de Graikunas, eso, ¿eso lo da a forma para saber nada más que no? ¿O tenemos que no puede pedir las ecuaciones o todas esas cosas en alguna evaluación? Algo? Y si están en la presentación se les puede preguntar algo, ¿sí? Más allá de que yo les haya comentado de que hoy es una teoría bastante obsoleta, se les puede preguntar alguna, al menos el concepto básico, de decir para qué implementó Graikunas o para qué desarrolló la teoría de Graikunas, ¿sí? El objetivo de tramo de control y cuántos subordinados efectivamente uno puede ordenar, digamos, puede dirigir. El concepto básico al menos lo tienen que tener, digamos, ¿sí? No es, volvemos a lo mismo, creo que no es complejo el concepto, así que mínimamente el concepto lo tienen que manejar. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Bien, sí, como decía Fernando, la idea de Graikona, bueno, fue realizar un análisis de cómo se podría determinar la cantidad de subordinados que puede tener un superior para dirigirlo de manera eficaz. ¿Estamos? Así que es un enfoque que de alguna manera intenta cuantificar, digamos, cómo se puede determinar esta situación de cuántos subordinados uno podría tener de manera ideal. Estamos. No sé si tienen otra pregunta. ¿No hay más preguntas? No, profe, por ahora nada. Bueno, si no hay preguntas, bueno, pasamos a ver el trabajo práctico. Bien. Este es el trabajo práctico correspondiente a esta unidad. Y bueno, lo analizamos completo. En el punto número 1, bueno, se analiza lo que es organización. ¿Qué entienden por organización? Acá se les pide que den una definición y las principales características que tienen, bueno, analizando también los principios históricos y las tendencias actuales que se tienen. Y bueno, acá se les pide que indiquen la fuente consultada. En el inciso B tiene, bueno, describa sintéticamente las características más relevantes por lo que son los siguientes modelos, ¿sí? El horizontal y el matricial. Son dos modelos de organización que a veces son utilizados, bueno, eso va a depender de cómo se acostumbra a trabajar en la empresa o la organización. Y bueno, acá se les pide que ustedes investiguen y expliquen en qué consiste este modelo que se denomina horizontal y otro modelo que se denomina matricial. ¿Estamos? En el punto número 2, ¿sí? Se le pide que clasifique la empresa asignada según el formulario que se adjunta. O sea, al final del práctico hay una guía, un cuadro que tienen diferentes criterios de clasificación que se dieron en clase. Y bueno, lo que se le pide es que investiguen, ¿estamos? De qué se trata cada empresa y que la clasifiquen. Como ya lo habíamos anunciado, el trabajo práctico se realiza en equipos, en grupos.
hasta el momento tenemos registrados solamente 2 equipos, que eran OpenBook y Tesla, si no me acuerdo mal. Sí, sí, sí. Comentario respecto a eso. Ya les pedimos, por favor, que armen los grupos y no hemos recibido respuesta. Pongamos fecha límite, ¿sí? La fecha límite es el martes que viene, ¿sí? Así que organícense, armen su grupo, nos envían un mail o nos envían mediante el Moodle cuál es el grupo, así ya los anotamos y empezamos a trabajar, ¿sí? Sí, porque en base a los equipos, bueno, a cada equipo se le va a asignar diferentes empresas para que ustedes las clasifiquen y la investiguen, obviamente, porque necesitan conocer medianamente de qué se trata la empresa para poder clasificarla. ¿Estamos? Y esto, bueno, es importante porque ustedes como futuros profesionales de ingeniería, bueno, debieran de ir conociendo ya ciertas empresas en las cuales seguramente van a tener la oportunidad de trabajar como empleado en relación de dependencia o quizás prestando servicio a esa empresa. ¿Estamos? Entonces, bueno, es importante. De todas maneras, al final vemos el formulario, o si lo vemos ahora directamente, que es digamos, el cuadro que tienen que analizar. ¿Estamos? Ustedes van y estudian, averiguan la empresa que se le asigna a cada equipo y en base a lo que pueden obtener de información, bueno, clasifican, ¿sí? Si es una empresa que se dedica a la producción de bienes, de bienes o de servicios, quizá ambos. En qué sector la pueden, digamos, clasificar, si es primario, secundario o terciario. En cuanto a los bienes, si produce bienes de consumo o bien intermedio, esos conceptos ya los vimos. Según el capital accionario, se la pueden clasificar como una empresa estatal, una empresa privada o mixta. Según el origen de capital, también si es nacional, multinacional o extranjera. Según la ubicación geográfica, si es provincial, si es regional, si es nacional, si es continental o mundial. Según el tamaño, también si es una pyme, si es una empresa grande o una empresa muy grande. Según el sector, ¿estamos? Si es una empresa que pertenece al sector agropecuario, al sector comercial. En cuanto a lo que es rama de actividad también, ¿sí? Si está en lo que es producción de bienes, qué tipo de bienes, o si es servicio también, qué tipo de servicios, según el tipo de producción, según la organización, centralizada, descentralizada o autárquica, y bueno, según la naturaleza jurídica, bueno, acá ponemos algunos, ¿sí? Si es que la empresa está dentro de alguno, lo marcan, digamos, lo clasifican dentro de esto, si no, aclaran que está dentro de otra naturaleza jurídica. ¿Se entiende cómo tendrían que hacer esta clasificación? Profe, disculpa, ahí vamos marcando cada clasificación, supongo que según producción sería bien. ¿Solo marcamos o explicamos qué produce, todo eso? No, acá la idea es que me marquen cómo clasifican a la empresa. Por aparte, debieran de escribir una pequeña reseña de la empresa para que expliquen medianamente de qué se trata, a qué se dedica, dónde se ubica. Sí, una descripción breve de la empresa. Una descripción que pueden encontrar en cualquier página de internet, chicos, en la misma página de la empresa, ¿sí? Que normalmente hay una introducción y explica de qué es la empresa, de qué se trata, si está ramificada, si tiene alguna sede en otro lado, digamos, a eso me refiero. Así que creo que también es sencillo eso. Profe, y ahí en tamaño, nosotros tenemos solamente la clasificación hasta lo que es pyme, digamos, con el cuadrito que nos había dado. ¿Cómo diferenciaremos si es grande o muy grande, digamos, en este caso? Bueno, eso nosotros cuando vimos en la clase, se le había explicado, digamos, algunos criterios para tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Igual, en cuanto a PYME, bueno, nos regimos por lo que dice la Secretaría, ¿estamos? Sí, profe. Cuando son empresas grandes o muy grandes, ¿estamos? Sí, fíjense que acá habíamos dicho, bueno, Sí, grandes y muy disculpe, grandes, sí tiene podríamos razón. decir por el número de empleados, esto es como un ejemplo de clasificación. Tengan en cuenta que esto, bueno, es un criterio que nosotros adoptamos acá, que, bueno, pudiera variar según la bibliografía que ustedes siguen, pero bueno, como un indicativo pueden tomar esto, ¿sí? Bueno, ¿Estamos? profe, sí, sí se entiende, gracias. Bien.
Y después, como decía Fernando, el tema de la información, bueno, es cuestión de buscar en la página web o en diferentes páginas web que pudieran encontrar de la empresa, ¿no? Porque no solamente está la propia página web de la empresa, sino que también por ahí pueden encontrar informes de consultoras que hacen el análisis de algunas empresas, ¿no? O inclusive por ahí tienen la posibilidad de tener algún conocido que trabaje o alguien que tenga contacto con la empresa y les podría también aclarar algunas dudas. Pero entendemos que no es una información muy compleja de encontrar, no deberían de tener mucho inconveniente, que con una investigación a través de la web podrían responder la totalidad, casi la totalidad de los criterios de clasificación que vimos en la clase. La idea de esto es que ustedes comiencen ya a ver cuáles son las empresas que trabajan en Argentina, en las que trabajan acá en la región, que se vayan dando cuenta, bueno, qué hace cada empresa, en qué rubro se destaca, ¿estamos? Qué tamaño tiene también, para que a futuro vean de que son posibles lugares donde ustedes podrían desempeñarse profesionalmente, ¿estamos? Acá demuestra, por ejemplo, creo que ahí lo ven bien, ¿no? Algunas empresas, bueno, que seguramente las conocen, pero bueno, no sé si tienen noción del tamaño de la empresa o dónde se ubica. ¿Estamos? Gasdón, me imagino que sí. Estos son algunos ejemplos de empresas, ¿sí? Termoandes, Unilever, La Veloz del Norte, Cerámica, Seaboard, no sé si, debe ser que sí la ubican, pero no sé si todos. No creo que la conozcan como Seaboard. Sí, puede ser. ¿Saben lo Por que es ejemplo, Seaboard Company o no? algunos la conocen. Bueno, en realidad sí la conocen, pero capaz que no con este nombre, ¿no? Por eso, seguramente. Alguno que sea del norte. Sí, ¿Verdad? profe, es la que era Tabacal. La Tabacal. Exactamente, era lo que era el ingenio tabacal. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta, porque en esta empresa, en todas las empresas, no me acuerdo más, sí, en todas tenemos egresados de la facultad que trabajaron o que trabajan, digamos, actualmente en esta empresa, en estas empresas. Y para que vean que, bueno, la verdad que a futuro ustedes, seguramente varios de ustedes van a estar en alguna de estas empresas, o quizás en otra, o bueno, o quizás trabajando en el exterior. Pero acá lo interesante para nosotros es que vean, ¿sí? Y tomen noción de la envergadura de cada empresa, ¿no? Por eso a cada equipo se le va a asignar 4 empresas, ¿estamos? Para que la analicen, la clasifiquen, bueno, y hagan una breve reseña de a qué se dedica la empresa, cuáles son sus características. ¿Estamos? Pero es interesante que ya vayan tomando noción de diferentes empresas que están en el medio, ¿sí? Que trabajan acá en la región o que trabajan en Argentina. Estamos porque seguramente van a ser una de las primeras oportunidades donde ustedes van a poder trabajar a futuro. No necesariamente cuando se egresen, sino también que por ahí podrían hacer alguna pasantía, ¿no? Hay muchas empresas que tienen programas de pasantía que son interesantes para que ustedes las puedan hacer antes de que finalicen ya la carrera. ¿Estamos? Bueno. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este punto, si no avanzamos. Siga nomás, profe. Bueno. En el punto número 3. Profe, una pequeña consulta. Sí. Su micrófono como que mete mucho ruido. ¿Puede ser que esté usando algún micrófono externo o algo así? Me avisan si no cambia de micrófono. Si se escucha, mete, es verdad, un poquito de interferencia. No sé si tanta, Bueno. pero sí mete un Sí, no es poquito. tanto, pero es medio... Dale, pruebo con otro, a ver. Y me dicen si es que se escucha bien.
¿Allí me escuchan bien? ¿Mejor? Sí, Sí, profe, se escuchaba te mejor. escucho sin la interferencia, se te escucha un poco más lejos, capaz. Sigue hablando, a ver. A ver ahí, Perfecto. ¿sí? Bien. Eh, bueno, no sé si les quedó alguna duda, por ahí no se escuchó bien. Del tema Perfecto. empresas no, profe. Bueno, avanzamos al punto 3 entonces. En el 3A, bueno, se pide, bueno, que expliquen qué se entiende por organigrama, que indique, bueno, cuál es la fuente consultada de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de la fuente consultada, bueno, puede ser que la definición no sea la misma, sino que tenga alguna variación. También, bueno, ¿qué otros nombres recibe lo que se llama organigrama, ¿sí? En otro libro que pudieran consultar, que, bueno, nosotros también en la clase se les brindó esta información de algunos sinónimos que muchas veces se utilizan respecto a lo que es organigrama. En el inciso C, bueno, según la forma como lo podrían clasificar o de qué manera se representan, teniendo en cuenta lo que son las formas del organigrama, eso también lo vimos. En el D, elabore un organigrama para la Facultad de Ingeniería. Lo más ajustado posible a la realidad. Esto en realidad, bueno, es un ejercicio que les pedimos porque entendemos que es una de las organizaciones que ustedes ya medianamente la conocen. Si bien ustedes no tuvieron mucho tiempo de presencialidad en la facultad, entendemos que todos tienen por lo menos un año en la facultad de cursado presencial y más o menos debieran de tener noción cómo sería el funcionamiento. Y en base a ese conocimiento les pedimos que ustedes elaboren un organigrama de lo que sería la facultad. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Sí. Bien. En el mismo sentido, bueno, en el inciso S les pide que analicen, bueno, y que estructuren ustedes o armen un organigrama de lo que es el centro de estudiantes, ¿sí? Que seguramente alguno de ustedes participó, no sé si, creería que siempre hay alumnos de industriales que participan, entiendo que algunos de ustedes participaron también en el centro, bueno, pero más allá de que hayan participado o no, la idea es que en base a su punto de vista, que acá se aclara, elaboren lo que sería un organigrama del centro de estudiantes. ¿Estamos? En el inciso F, se les pide que indiquen, ¿estamos? ¿Cuáles serían las fallas que permite determinar el organigrama? ¿Estamos? Teniendo en cuenta que podemos usar el organigrama como una herramienta de análisis. ¿Estamos? Entonces, se les pide que indiquen justamente qué falla nos permite detectar el análisis de un organigrama. ¿Sí? Eso también, bueno, está explicado en la clase, así que está también a la disposición una breve reseña, pero bueno, también traten de ampliar estos conceptos que se vieron en clase. En base a ello, bueno, que mencionen por lo menos 5, ¿sí? 5 fallas que puede el organigrama o el análisis de organigrama puede permitir determinar de lo que serían fallas en la organización. En el inciso G, transcriba al menos un ejemplo de organigrama de una empresa real, ¿estamos? Y que además indique una breve reseña de la empresa, ¿sí? Que estamos usando como ejemplo. Muchas empresas acostumbran a publicar en sus páginas web el organigrama de la empresa, entonces lo que le pedimos es que investiguen ustedes, más allá de la empresa que se les pide que investiguen en el inciso 2, que investiguen y bueno, vean qué ejemplo pueden encontrar de organigramas, ¿sí? De empresas reales y que lo transcriban, y que además escriban una breve reseña de qué se trata la empresa y a qué se dedica. En el inciso H, bueno, esta es una pregunta interesante, ¿sí? ¿Por qué en el organigrama no aparece la secretaria del gerente? ¿Estamos? ¿Saben por qué no aparece, no?
escuchó o no? Sí, sí se escucha, Fede. Porque si se fijan en los ejemplos, siempre está el gerente general, está el gerente de producción, el gerente de finanzas, mantenimiento, gerente comercial, pero en el organigrama, cuando ustedes ven, no aparece la secretaria del gerente. ¿No ocupa un ¿Por qué cargo creen que no jerárquico, aparece? profe? Para mí, porque no ocupa un cargo jerárquico. Sí, va por ahí la idea, sí. Si es que es una secretaria que asiste solamente al gerente, ¿estamos? Y no tiene participación en las decisiones importantes de la estructura, ¿sí? No ocupa una función de No puede dar relevancia. órdenes. ¿Cómo? No tiene una función de autoridad. Exactamente. ¿Estamos? No tiene un cargo formal, digamos, dentro de la empresa que le dé esa autoridad como para que tenga incidencia en el resto de la estructura, entonces por ello que no figura la secretaria de gerente. ¿Estamos? De hecho, si se ponen a pensar cuáles son los diferentes nombres que recibe el organigrama, por ahí hay un nombre que dice que el organigrama es una estructura formal de cargos. ¿Estamos? Y cuando habla de cargos, bueno, está hablando de cargos de relevancia para la empresa. ¿Se entiende entonces el inciso H? Sí, profe. Sí, profe. En el inciso I, ¿qué se entiende por la función staff y qué características la diferencia con la función de línea? ¿Se entiende lo que es staff? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿se entendieron? Bueno, responden la pregunta y también, bueno, investigan también un poco respecto a lo que es staff y lo que es función de línea. Hoy en día entiendo que es algo que puede parecer bastante sencillo de interpretar o de asimilar, pero en su momento cuando se tenían estructuras rígidas, el implementar si la función staff fue una novedad. ¿Estamos? Pero hoy en día, bueno, se asimila bastante sencillo la idea de tener una función de staff, una función de apoyo dentro de lo que es el funcionamiento jerárquico de la empresa, ¿sí? O de la organización. Estamos, bueno, investiguen eso, bueno, porque la verdad que respecto a lo que es el análisis histórico de cómo se fue implementando lo que es la función de staff, hay muchos materiales que podrían consultar. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa más que nada es que entiendan, bueno, qué es la función de staff y qué es la diferencia de lo que es la función de línea. ¿Estamos? Pasamos al punto número 4 y entramos a lo que son los conceptos de departamentalización. ¿Estamos? Cuando mencionamos esto, estamos hablando de cómo se estructura una empresa, definiendo los diferentes departamentos que va a tener la empresa. ¿Estamos? Y en base a ello, bueno, una empresa se puede organizar, ¿sí? Armando departamentos según diferentes criterios, ¿sí? Uno de los criterios sería según las funciones. ¿Estamos? Una departamentalización por funciones. Y cuando hablamos de funciones, bueno, según la función que realiza. Vamos a decir, vamos a tener un departamento de, por ejemplo, de producción, otro departamento de compras, otro departamento de finanzas. ¿Estamos? Que de todas maneras esto lo pueden encontrar desarrollado y explicado con detalle en el libro Administración de Harold Kuntz. ¿Estamos? Ese está en la bibliografía que hemos dejado en la plataforma. Otro tipo de organización, ¿sí? Según departamentos, puede ser según lo que es región, ¿sí? Es decir, tener departamentos, bueno, en la región norte, región sur, región este u oeste. Según los clientes, ¿sí? También puede ser que en realidad uno organice la empresa, bueno, definiendo por un lado lo que es grandes clientes o pequeños clientes. ¿Estamos? También puede ser que se organice por departamentos según los productos, ¿sí?
¿Estamos? Si la empresa tiene varios productos, capaz que le conviene trabajar de tal manera que los diferentes departamentos se agrupen según los productos, ¿sí? Un producto A, un producto B. ¿Estamos? Entonces tenemos un gerente de producción de producto A por un lado, o un gerente de producción de producto B por otro lado. Y a partir de allí armar toda la estructura según los productos. ¿Estamos? Y lo que se le pide acá, bueno, que expliquen cómo funcionan con detalle cada una de estas, cómo sería el organigrama que corresponde y que también indiquen las ventajas y las desventajas de cada uno de estos tipos de departamentalizaciones. ¿Estamos? ¿Entendió el punto 4? Sí, profe. Bien, avanzamos entonces. Vamos al punto 5, que es manual de organización. Bueno, acá se le pregunta, bueno, además del organigrama, ¿qué más debe incluir? ¿Sí? ¿Y cuáles serían los elementos más importantes? Y que eso, bueno, también lo hablamos un poco al inicio de la clase. Y acá, bueno, en el inciso B, en el 5B, se les pregunta cuáles serían los elementos a tener en cuenta para establecer el perfil de un cargo. Y bueno, acá también se le pide que indiquen la fuente consultada. Esto, bueno, se menciona brevemente, pero es importante que lo investiguen, ¿sí? Que hay que tener en cuenta a la hora de establecer el perfil de un cargo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Avanzamos al punto 6, ¿sí? Que esto también se menciona, bueno, la importancia de Japón en lo que desarrolló en cuanto a los modelos de organización y más allá de los modelos que planteó la forma de trabajar y diferentes herramientas que desarrolló en cuanto a lo que es el aumento de productividad y demás herramientas, bueno, que están vinculadas a esto, con lo que es también calidad. Acá en el punto 6, bueno, se le pide que, de acuerdo a lo conocido por usted, cuáles serían las características más relevantes del modelo empresarial japonés. ¿Estamos? Ese, bueno, por un lado, como les decía, hablamos en clase de esto, pero bueno, se les pide que también investiguen un poco y bueno, en base a lo que ustedes conocen, ¿qué creen ustedes que es lo más relevante de este modelo productivo japonés? En el inciso B, se les pide que mencione cuáles son las herramientas y o técnicas desarrolladas por el método empresarial productivo japonés. Hay muchas herramientas que fueron desarrolladas por Japón, hoy en día con algunas variaciones todavía están vigentes, ¿sí? Hay muchos conceptos que se desarrollaron a partir de este modelo japonés de producción que la verdad que hoy en día se mantienen y están vigentes y se han mejorado. Pero la esencia, digamos, se desarrolló en Japón. Con lo cual, bueno, es algo que es importante que entiendan conceptualmente qué es cada una de estas herramientas. Si bien nosotros no la ahondamos en profundidad, más adelante en el cursado de la carrera, muchas de estas técnicas las van a ver con detalle y las van a aplicar en diferentes situaciones, pero la idea es que ustedes a partir de ahora ya empiecen a ver conceptualmente cuáles son algunas de las herramientas más importantes que se han desarrollado a partir de este modelo empresarial japonés. Bien, si no tienen pregunta, pasamos al 7. En el punto número 7, bueno, acá se le pide que elaboren un organigrama para la empresa, en este caso que vamos a denominar Sabores del Norte. Y se le da una pequeña descripción de la empresa, ¿sí? Se dice, bueno, que es un emprendimiento que se dedica a la fabricación de barras de cereal y que esto, bueno, se hace en base a productos de la región. El proceso de fabricación se realiza con equipos que son operados manualmente y que ya tienen una antigüedad considerable. El dueño se encarga de las ventas, atención a clientes y parte de la producción. No sé, ¿alguien tenía alguna pregunta? Bueno, seguimos. Tiene 4 empleados, ¿sí?, que participan en la fabricación de los productos. Además, tiene un empleado que se encarga exclusivamente de la venta y entrega a distribuidores. Y
por otro lado, tiene la hermana del dueño, es quien hace asesoría contable y también se encarga de realizar las presentaciones correspondientes de impuestos en AFIP y renta de la provincia. Y ocasionalmente la hija del dueño colabora ordenando documentación y atendiendo llamadas, etcétera. ¿Estamos? A partir de esta breve descripción, se les pide que ustedes, bueno, planteen cuál sería el organigrama que ustedes consideran que corresponden para esta situación, para esta empresa. Bueno, en este caso se llama Sabores del Norte. ¿Se entiende? Más o menos, la cuestión es que se pongan a leer tranquilos, que analicen, bueno, cuáles serían los cargos que identifican y, bueno, cómo lo relacionan dentro de lo que sería una estructura jerárquica. ¿Entendió? Sí se entiende, profe. Sí, profe. Bueno. Ese sería el práctico. Bueno, acá se le recomienda una bibliografía, bueno, que de hecho en algunos puntos ya se le indica qué libro deberían de utilizar para buscar información. Pero bueno, acá les recordamos de manera general la que está prevista en la materia para este tema. No obstante, ustedes también pueden consultar otras fuentes, siempre y cuando, bueno, las fuentes sean fuentes que tengan cierta validez, ¿sí?, académica. Eso le mencionamos ya en la primera clase. Pueden consultar en páginas de internet, pero tengan en cuenta que sean fuentes serias. Es decir, bueno, de alguna página de alguna universidad. Hay muchas universidades que publican documentos, alguna publicación científica, o bueno, informes que publiquen algunas consultoras que también acostumbran a publicar. Digamos, no se lleven por ahí de blogs de personales de estudiantes, que por ahí hay muchos chicos que producen. No quiere decir que esté mal, pero por ahí no tiene la seriedad, o por ahí no tienen la confianza de utilizarlo como referencia, ese tipo de publicaciones. Con lo cual, bueno, en ese sentido le pedimos que tengan cuidado, ¿sí?, con las fuentes que consultan. Bien. Y bueno, la idea que manejamos nosotros, bueno, es que este trabajo práctico debieran de poderlo presentar de acá a 2 semanas. Que entendemos que el tiempo es suficiente como para que puedan terminar el trabajo práctico. Profe, ¿Estamos? ¿Sí? las empresas que nos toca del punto, creo que era el punto 5, a cada grupo, ¿cuándo nos las darían? ¿El martes que viene? Y cuando estén definido todo el equipo, si no empezamos a recibir, no podemos avanzar mucho, ¿sí? De todas maneras, este fin de semana ya en la página de la plataforma vamos a ir publicando la empresa asignada a los equipos que ya definieron, ¿sí?, cuáles son los integrantes. Porque Bueno, hasta el momento solamente tenemos 2 equipos definidos en la materia, ¿sí?, que era OpenBook y Tesla. Son los únicos 2 equipos que tenemos registrados. El resto no Sí, sabemos chicos, quiénes son los equipos ni los integrantes. no cuesta tanto, júntense, armen un grupo, tienen hasta el martes. Recuerden que el martes en realidad no tenemos clase porque es el día del estudiante, pero pueden tranquilamente enviar el día antes o ese mismo martes la conformación de los grupos, ¿sí? Para seguir ya avanzando y, bueno, definir, como dice Fede, quién le toca a cada empresa y cómo lo dividimos. Sí, igual nosotros lo anunciamos en la primera clase, ¿no?, de que íbamos a trabajar en equipo y Sí, sí, habíamos sí. pedido que se organicen. No sé la verdad por qué les cuesta organizarse. Sí, recibimos consultas de gente que decía que, bueno, que no eran 8, que eran 9 integrantes. Bueno, le dijimos que sí, no había inconveniente, sí podían ser equipos de 9 integrantes, pero bueno, más allá de eso y de los equipos que se presentaron, no tuvimos más consultas. Yo no sé si no se conocen, por el tema de la virtualidad, capaz que no se conoce mucho, es la verdad que desconozco, pero ya a esta altura creo que deberían estar acostumbrados a trabajar en la virtualidad. Y de última, bueno, pueden usar el chat para ver si hay equipos que son muy pequeños, por ejemplo, de 3 o 4 integrantes, para que se junten con otros para alcanzar lo que habíamos pedido.
sería, bueno, 8 o 9 integrantes para cada equipo. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, en el ejercicio 7, cuando habla de la hija del dueño del emprendimiento, ¿la podríamos considerar como una secretaria administrativa o directamente no formaría parte del organigrama? Y bueno, acá tenés que hacer una lectura y bueno, y ver qué interpretación le da vos. ¿Sí? Vos, tal como está escrito acá, dice ocasionalmente. ¿Qué hace? Fíjate, ordena documentos y solamente atiende llamadas. El hecho, como dice Fede, que diga ocasionalmente ya, sí, ya es ayudarlos muchos, pero ya directamente deberían considerar ustedes que no puede formar parte de una estructura formal si ocasionalmente viene a hacer algo y ocasionalmente no. Sí, eso es como un indicio. Y después el hecho de las tareas que está haciendo, en el mejor de los casos las podrían considerar como, ¿quién habló? Agüero Mendoza creo que era. Sí, profe. La podrían considerar en última instancia como algún tipo de función staff, como una secretaria. Pero el hecho que ya que diga ocasionalmente le da un indicio de que esa persona no debería formar parte de la estructura formal de la empresa. ¿Se entiende eso? Sí, profe, quedó claro, gracias. No sé, Bien. vos, Fede, si querés agregar algo. Y no, por ahí que váyanse acostumbrando que a partir del tercer año, por ahí los ejercicios que se le pide no son ejercicios donde sí o sí hay una única respuesta. Muchas veces le vamos a plantear ejercicios que requieren el análisis y criterio de parte de ustedes. ¿No? Por ahí eso es lo que ustedes debieran de desarrollar, más allá de repetir un procedimiento, es que desarrollen el criterio a la hora de poder dar respuesta a una situación y que después puedan tener suficiente sustento para mantener esa posición. ¿Estamos? Correcto. Tengan en cuenta eso porque después se sorprenden cuando le planteamos un ejercicio que no es cerrado, digamos, en una única forma de resolverlo, sino que, bueno, dependiendo de la interpretación, se podría llegar a responder de una, dos o tres formas diferentes. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes tengan el suficiente razonamiento para decir, bueno, yo entendí esto, y por esto, y por esto, y por esto, y adoptando cierto criterio, me parece que la respuesta es tal. ¿Estamos? ¿Eso por qué? Porque en realidad cuando ustedes trabajan no hay una, salvo casos muy puntuales, pero en general no hay una respuesta única a todas las situaciones. Hay respuestas que son, o soluciones que son por ahí más exactas o más reales en el momento, o que por ahí son más convincentes en un momento que en otro. Y van a ver que por ahí le planteamos ejercicios de ese tipo, donde buscamos que ustedes desarrollen el criterio y que en base al criterio que ustedes plantean tengan sustento a la hora de defender esa posición, ¿sí? Que realmente puedan sostener lo que ustedes brindaron como respuestas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Así que por eso les pedimos que lean y más allá de repetir algo, es que lo analicen y realmente lo puedan entender, ¿sí? Porque eso es lo importante. Si ustedes entienden, bueno, pueden aplicar el concepto a diferentes situaciones. Y eso le va a ir pasando en muchas de las materias ya de tercer año en adelante. ¿Estamos? Donde en base a la situación ustedes, bueno, analizan, interpretan, recordando, bueno, algún criterio o algún procedimiento o algún ejemplo similar, bueno, plantean alguna propuesta como solución y bueno, hay que ver si pueden sostener esa respuesta en el tiempo o en base a los diferentes análisis que se pueden hacer del caso. ¿Estamos? Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta del trabajo práctico o de este tema. Si no, con esto ya estaríamos terminando la unidad 1, ¿sí? De empresa y organización industrial. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre el TP, es sobre algo que usted nos comentó en la clase pasada. Uh-huh. Nos habló de algo como un fraude de Enron, algo así, ¿puede ser? Sí, ahí en una de las diapos habla
Sí, de eso. un fraude de Enron, sí. Eso, no me quedó muy claro. O sea, yo busqué y leí un poco de qué trató el fraude, pero no sé si usted sabe o nos puede explicar de qué trató en realidad, o sea, cuál fue el fraude en sí, porque no entendí eso. El fraude desde el punto de vista técnico es bastante complejo. A resumidas cuentas, lo que hizo Enron fue falsificar información en sus balances contables. Entonces, ¿qué decía el balance contable falsamente? Que básicamente ganaban dinero cuando no lo ganaban. Entonces, eso que hacía aumentaba el valor de sus acciones en un mercado, las cuales vendieron, muchos de los dueños, los CEO de esa empresa vendieron, ¿sí? Por mucho tiempo y hicieron mucho dinero. Ahora, cuando todo esto salta, porque hay un par de personas que testifican, es largo, no es una historia muy larga, hay película y todo. Cuando unas personas que estaban dentro de la empresa testifican y dicen todo lo que pasaba, obviamente salta a la luz todo el lío y se descubre, se hace un análisis a los balances porque se da que la empresa que auditaba los balances de Enron estaba prendida, llamémosle, también en el negocio. Entonces, claro, siempre le certificaba los balances como que estuvieran bien y los balances eran mentiras, digamos. Entonces, cuando sale a la luz todo este problema, por supuesto las acciones de Enron se van al piso y toda la gente que había comprado por mucho dinero las acciones terminó fundida, digamos, porque las acciones las compró en 100 y las vendió en 20. Entonces fue considerado una estafa, una de las estafas más famosas de la historia de la humanidad, creo. Fue muy, muy importante la estafa. El concepto técnico de cómo se falsificó un balance por ahí me escapa también un poco porque no soy contador, pero a grosso modo eso es lo que pasó. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, lo interesante de eso, bueno, era la frase que estaba sumada a esa diapo, de que por el solo hecho de ganar dinero y llenarse los bolsillos, se han llegado a hacer cosas, como el caso de Enron, a estafar muchísima gente, solo por el hecho de tener más plata en el bolsillo. Y bueno, viste, eso es lamentablemente bastante común, porque Enron no es el único caso, ha habido muchos casos de estafas, digamos. ¿Cómo se llama la película, profesor? Uy, no me acuerdo. Ya te busco. Ya tiene sus años, ¿no? Sí, sí, no, si Enron fue en 2000, 2001. Eh, la verdad me mataste, ya te busco y te digo cómo se llama. Profesor, Sí. ¿podría hablar un poco sobre las entrevistas de trabajo? Ya que muchas veces se hacen preguntas y creo que no es tanto así la pregunta, sino saber leer entre líneas qué es lo que me están preguntando. Gracias. Sí, perdón, Jesús. ¿De entrevista de trabajo me dijiste? Sí, sí, no sé si tiene que ver con el tema, pero bueno, puede hablar de cuando a una persona le hacen entrevistas, le hacen preguntas y presenta si tiene experiencia. Y le hacen preguntas, por ejemplo, qué tiene para ofrecer a la empresa y se ve como, creo que ve, ¿no? Como el entrevistador ve cómo responde, cómo se desenvuelve de respuesta. Sí, sí, podemos hablar un buen rato de eso, particularmente en esta materia vemos remuneración de mano de obra, que no está muy relacionado, pero en la materia que viene vemos administración de la mano de obra del personal, en realidad no es mano de obra, ya no se usa ese término, pero administración de recursos humanos, administración del personal, donde sí le dedicamos bastante tiempo a este concepto de entrevistas y todo, pero particularmente podemos charlar un ratito, Fede, si tenés ganas. Sí, sí, por ahí antes de entrar a la entrevista, quisiera que recuerden algunos conceptos que son básicos, pero que yo la verdad el otro día participé en una selección, digamos, de pasantes, y la verdad que me llamó la atención algunos detalles que yo entiendo que chicos que se están recibiendo de la universidad ya debieran de manejarlos. Uno es el CV. Vi currículum vitae que no estaban armados conforme a lo que se espera. Ustedes cuando preparen su currículum vitae tienen que ser conforme a lo que es el puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Qué ustedes tienen para ofrecer para ese puesto de trabajo? No poner información que por ahí, por hacerlo más grande o tener más bulto, como dicen muchas veces el currículum, información que por ahí no está vinculada con el puesto que están postulando. Eso por un lado, ¿sí? Cada currículum tiene que
amoldarse a lo que es el puesto de trabajo que ustedes están postulando. Y otra cuestión que me pareció también muy llamativo es que muchos postulantes no buscan y no se interiorizan acerca de cuál es el funcionamiento de la empresa, la organización a donde se están postulando. Eso es algo importante. Desconocen, a dónde se están presentando. Sí, ¿por qué es importante eso, si me permitís meter el bocadillo? Porque ustedes muchas veces tienen aspiraciones que no van de la mano de la empresa. ¿A qué me refiero? Muchas veces se presentan empresas que pueden ser familiares, en donde por más cargo que le den, no van a tener oportunidades de crecimiento probablemente porque son empresas chicas, ¿sí? Distinto si se presenta en una empresa multinacional en donde las oportunidades que pueden tener son muy distintas. Y no solo por eso, sino porque muchas veces el entrevistador les puede preguntar si ustedes saben a dónde se están metiendo, si ustedes saben a dónde se están postulando. Eso es muy interesante lo que plantea. Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿a dónde están entrando ustedes? ¿Sí? Si ustedes quieren entrar a una empresa grande, chica, para sobre todo pensar qué posibilidades de crecer tengo dentro de una empresa o no, o si van a estar cómodos dentro de esa empresa. Ya van a ir viendo cuando tengan la experiencia formal de trabajo que las empresas familiares suelen ser mucho más desordenadas, mucho más informales, se manejan las cosas, viene el dueño y da órdenes directas, sea tu jefe o no sea tu jefe, entonces es bastante más desprolijo el manejo y no todo el mundo se siente cómodo tal vez con ese manejo, o hay gente que sí. Entonces es importante lo que dice Fede, ¿eh? Como el ABC, digamos. Sí, yo le digo, a mí me llama mucho la atención esa situación, chicos que están ya casi recibidos, que no sepan a dónde se están presentando, ni siquiera para decir, por lo menos entrar en la página web de la empresa y averiguar, a qué se dedica, qué hace. Creo que el 80% no había investigado, si no me acuerdo más, el 70-80% de los postulantes no había investigado eso. Y eso es algo que entiendo yo que es básico y que si bien ustedes están en tercer año, ya van a ver que en cuarto, como decía Fernando, nosotros tenemos una materia donde hacemos un repaso de lo que es el proceso de selección. En la organización industrial 2 tenemos una unidad donde hacemos un repaso de ello, pero en general, digamos, a nivel universidad se ofrecen diferentes cursos también de esto, de lo que es preparación de currículo vitae y también lo que es cómo es el proceso de selección o qué debían de tener en cuenta en una entrevista. ¿Estamos? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? No sé si la pregunta venía porque tienen alguna entrevista muy pronto o les pasó alguna vez. No, por ahí lo que preguntaba Jesús también era qué te pueden llegar a preguntar o qué no, y eso es muy variado. Normalmente te van a preguntar de tu experiencia, lo que hayas puesto en el currículum, te pueden llegar a preguntar cómo te fue en ciertas empresas que vos dijiste que trabajaste, cuya recomendación es decir, nunca se habla mal de las empresas en las que uno ya estuvo. ¿Sí? Por ahí esa también es un ABC de cualquier entrevista. Uno nunca habla mal de su jefe pasado, pero aun por más malo que sea. Y esas son cosas que pasan, son preguntas básicas. ¿Por qué estás presentándote a un determinado puesto? ¿Cuáles son tus objetivos? Te preguntan mucho por ahí algo que parece raro, tus actividades personales en el sentido, ¿qué haces cuando no estás trabajando? Porque por ahí buscan en función de qué actividades vos haces, ver si sos un tipo sociable o no. O sea, básicamente, si vos, algo muy básico y muy superficial lo que les voy a decir, pero si practicás deportes en grupo, tenés una mayor tendencia a trabajar en grupo que si practicás deportes solitarios, digamos. Son cosas que analiza mejor un psicólogo que nosotros, por supuesto, ¿no? Nosotros simplemente le damos un pantallazo de lo que puede pasar. Pero son muy variadas las preguntas. Ustedes lo vamos a ver en la materia siguiente, como dice Fede, algo tienen que ir sabiendo. Está bueno que vayan un poquito preparados, que practiquen en su casa un par de entrevistas con algún amigo o familiar. Nunca está de más. La presencia suele ser muy importante, depende de qué se postulen, pero la presencia normalmente es muy importante. Su vocabulario es importante también. Que estén relajados también, por una cuestión de que, las entrevistas uno puede hacer muchas y falla en muchas y en otras queda, y no es porque uno no esté a la altura, sino que simplemente no es el perfil que están buscando. Se puede hablar largo y tendido mucho tiempo. No sé, Jesús, si eso un poco responde tu pregunta. Si tenés alguna pregunta puntual, la charlamos. O no sé si un poco respondimos lo que estás
preguntando. Sí, más que nada, yo veo algunas entrevistas en memes, digamos, y me parecen incómodas, digamos, no, en ese momento yo no sabría qué responder. Y por ahí va la duda. O sea, ¿qué trata de averiguar con esas preguntas? Y tratan de averiguar cómo fundamentalmente sos como persona, o sea, cuál es tu carácter, si manejas bien alguna presión. Muchas veces hay entrevistas a propósito, esto lo hace la psicología más que nosotros, a nosotros no nos gusta esto, que te hacen esperar a propósito antes de entrar a una entrevista para ver cómo vos manejás esa frustración de que te pospongan la reunión 30 minutos y te tengan esperando 30 minutos afuera y a ver cómo reaccionas vos, a ver si entras bien o entras mala onda. Todas esas cosas son muy que analiza un psicólogo, no tanto nosotros, que es normal en entrevistas. Como recomendación, vas a hacer a lo largo de tu carrera profesional muchas entrevistas. No tenés por qué estar, digamos, preocupado o nervioso porque, como te decía, las empresas buscan un determinado perfil y son muy hábiles en determinar cuál es tu perfil. Y normalmente cuando no te llaman es porque vos no das con ese perfil. Lo que no significa que vos no estés bien, digamos, o sea, que tu perfil no sea bueno, sino que tu perfil aplica a otros puestos, no particularmente a ese. Yo te lo digo por experiencia, yo he hecho un montón de entrevistas, debo haber hecho 30, 40 entrevistas y tuve 3, 4 trabajos en mi vida, o sea, imagínate que el porcentaje de fracasos es altísimo. Si lo mido por eso, yo fracasé muchísimo haciendo entrevistas y sin embargo he trabajado y donde he trabajado estuve cómodo, estuve bien. Entonces, claramente ese filtro de la entrevista en los lugares donde fracasé, llamarle, donde no quedé, era porque mi perfil no era el que buscaban. Y no hay otra explicación que esa, no hay que darle más vueltas, punto. Hay que buscar, postularse a otro trabajo donde mi perfil aplique mejor. Y con perfil me aplico a tus aptitudes, a tu preparación, a tu CV, o sea, es un combo de cosas, digamos. No sé, Fede, si vos querés sumar algo. No, que va justamente como decía vos, para ustedes como profesionales, lo que se busca en la entrevista es justamente cuál es su perfil personal. Y como decía Fernando, van a ver por ahí cuestiones que van más a lo personal, tema de actitudes que ustedes tengan. Y como decía Fernando, por ahí lo que buscan es determinar si su perfil personal se adapta a lo que se espera dentro de la organización. Es decir, van a ver si lo que ustedes son, ¿sí?, como personas, la forma de manejarse personalmente, coincide con lo que se está buscando dentro de la organización o de cómo se trabaja en la empresa, ¿no? Porque eso van a ver también que hay empresas que tienen otra cultura y hay empresas donde tienen que ser, ustedes, o los que entran, digamos, en puestos jerárquicos, tienen que ser muy firmes en las determinaciones que tomen, porque los subordinados por ahí no son personas que sean de seguir de manera fácil las órdenes que se le imponen, y bueno, y requieren que sean estrictos por ahí en el manejo. Y hay otras organizaciones donde, bueno, sí hay una cultura en la cual se respeta mucho la estructura jerárquica y donde no hace falta ser tan estricto en las órdenes que se imparten y bueno, el seguimiento y el control que se hace. Entonces, como decía Fernando, hay que ver si el perfil de ustedes personal coincide con lo que la empresa necesita. Más allá de los conocimientos técnicos, que bueno, que eso se supone que el título de alguna manera o la experiencia que traigan ustedes ya valida lo que sería los conocimientos técnicos. Por ahí en la entrevista para ustedes como profesional lo que se busca más que nada es ver el perfil personal que tiene cada uno. Totalmente. Si me permitís, te meto un ejemplo ahí en el medio. Es tal cual lo que dice Fede. Nadie, o prácticamente nadie, en casos muy, muy puntuales, le va primero a pedir el título. O sea, si ustedes ponen ingeniero en el currículum, nadie le va a pedir que lo demuestren, digamos. O sea, básicamente. Nadie les va a hacer una pregunta sumamente técnica en ninguna entrevista. Prácticamente nadie, en ningún caso. Y lo que buscan fundamentalmente es cómo son ustedes como persona, como dice Fede también. Yo le voy a dar un ejemplo clarísimo de una vez que me dejaron afuera de una entrevista y yo cuando me enteré me puse contento que me hayan dejado afuera porque yo estaba postulándome para un puesto de supervisor de pozo en el sur, en la industria petrolera, y me empezaron a preguntar un montón de cosas que eran raras, como decía, che, ¿a vos te gusta juntarte con amigos? Sí, obvio. ¿Te gusta comer un asado en la semana? Sí, obvio. Pero vos sos de salir, ¿qué les gusta hacer en la semana? Y sí, me gusta jugar al fútbol una vez por semana. Y eran preguntas raras, si querés,
Entonces me hicieron un montón de preguntas, todo buenísimo, la pasé bárbaro, me llevaron a Buenos Aires para acá, para allá, no quedé. Entonces digo, ¿qué pasó? Que no quedé, qué sé yo, qué esto. Después cuando empecé a investigar de qué se trataba bien el trabajo y para qué pretendían que yo me postule, descubrí que era un puesto en el que yo iba a tener que estar arriba de una camioneta solo por 15, 20 días recorriendo pozos en el sur, prácticamente sin contacto humano. Entonces cuando yo empecé a ver eso, digo, uy, si yo les dije que a mí me gusta jugar al fútbol, que me gusta salir en la semana como un asado, y obviamente yo no iba a quedar en ese perfil, o si a mí me contrataban, yo iba a durar un año, 6 meses, porque cuando viera que me empezara a aburrir a los 15, 20 días de estar solo arriba de una camioneta, yo iba a terminar renunciando. Y seguro iba a terminar renunciando. Entonces fíjense que claramente mi perfil o lo que yo tenía entendido que yo quería de mi vida, no pegaba con lo que estaban buscando. Necesitaban otro tipo de persona para ese puesto. Y en ese caso a mí me vino bárbaro que no me contraten, sinceramente, porque le hubiera hecho un daño a la empresa y me hubiera hecho un daño a mí. Me hubiera mudado al sur, me hubiera un trabajo que no me gustaba. Seguramente al año, si quieren, año y medio, hubiera renunciado, me hubiera vuelto. Ellos hubieran invertido un montón de dinero en mí, en capacitarme todo para que yo me fuera al año. Entonces, nadie gana con esa combinación. Por eso les digo que el concepto de ellos buscan un determinado perfil y si ustedes no quedan, ¿sí? No pasa nada. Lo que tienen que hacer es postularse a otro puesto en donde su perfil sí aplique para ese puesto. Es tan sencillo como eso. Es un ejemplo tonto si quieren, pero realmente me pasó y la verdad que está bueno que no me hayan contratado, sinceramente. Disculpa, Fede, era el ejemplo. No, también sirve el ejemplo bastante para que se pueda para ir ver más gráficamente esto de que lo que se busca, bueno, del perfil personal y que cada uno tiene su propio perfil y que hay que ver si tu perfil, bueno, coincide con lo que la empresa necesita. No es ni bueno ni malo que querés o no querés. Es que, bueno, ver si realmente tu perfil coincidía con lo que la empresa necesitaba y, bueno, y en ese sentido es importante siempre que vayan con la verdad. No vayan a inventar ni a mentir en la entrevista, diciendo que son una cosa cuando son otra. Una, porque, bueno, están cometiendo un error al dar una imagen que no es la verdad, y otra que seguramente si tienen algún psicólogo en lo que es la parte de la entrevista, seguramente se va a dar cuenta cuando ustedes están mintiendo. ¿Estamos? Y va a ser peor, digamos, para ustedes. Así que bueno, eso como consejo, siempre traten de ir con la verdad. Sí, por ahí la pueden de alguna manera ayudar esa verdad, pero no vayan con la mentira. Bueno, espero que hayamos resuelto un poco, contestado un poco tu consulta, Jesús, pero igual te repito que en la organización 2 tenemos un tema dedicado a esto y particularmente de las entrevistas vamos a hablar bastante, así que lo vamos a seguramente ampliar en la materia que viene. En la actualidad también se usan mucho las entrevistas de juegos como Minecraft. La verdad, esa no la escuché nunca, esa es nueva para mí. ¿Cómo viene la mano con eso? Elizabeth, ¿te animás a contarnos qué es? Porque yo la verdad no las escuché nunca. Profe, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Profe, sí, se trata sobre, como ahora todo es virtual y muy pocas entrevistas se dan de manera presencial, es como que los postulantes de ciertas empresas van sorteando cierto tipo de actividades y entre ellas utilizan una metodología de juego. Y la parte de psicología de la empresa que resuelve qué postulante queda y qué no, evalúa según el desarrollo del juego de cada uno. Mirá vos. Sí, Qué cosa rara, eso no lo había escuchado. Lo implementaron en Japón, es una propuesta de una empresa japonesa. Qué raro. Los japoneses siempre adelante con cosas raras. Innovando. Creo que empezaron en el 2019 cuando surge todo este problema de la pandemia. Mirá vos, qué interesante. Yo me voy a poner a investigar un poquito, porque la verdad que me resulta súper interesante. Me voy a tener que comprar una Play, así me pongo al día por si hago una entrevista. Y sí, yo pensé lo mismo. Mirá vos, che, qué interesante. Realmente lo voy a buscar y lo podemos charlar más la clase que viene, chicos. Está bueno el tema. Sí, yo sé agarrar de rasgo esto, no estoy muy empapada. Sé porque tengo un amigo que ya se recibió y estaba buscando trabajo y él me contó que tenía que hacer una entrevista en la que jugaba, en la que tenía que un videojuego. Y según las características con las que él se desarrollaba, podía calificar
o no para esa parte de la entrevista, porque después seguía. Claro, claro, son etapas. Bueno, lo que se hace usualmente, o por lo menos se hacía usualmente, veo que me estoy desactualizando un poco, pero lo que se hacía usualmente era como juegos de roles, digamos, entonces, donde hacían entrevistas grupales y donde a cada uno de ustedes les daban un rol, ¿sí? Entonces, qué sé yo, había que resolver un problema y a vos te decían, vos tenés que ser el jefe o el líder negativo, vos sos el que tiene que decidir o empujar por esta opción, vos sos el que empuja por esta opción. Entonces, ellos evaluaban cómo vos interactuabas para lograr tu objetivo, digamos. Y eso era un poco un juego, por supuesto era un juego, y esto, bueno, esto es un juego virtual, lo cual es un poco darle una vuelta de rosca a lo que se hacía antiguamente. Tal vez ya quede en la antigüedad el tema de las entrevistas grupales. Sí, sí, eso también me contó que lo estaban aplicando. O sea que era como que ahora la entrevista virtual tenía etapas. Mirá vos, qué interesante. Realmente me voy a poner a investigar un poquito, porque esta es nueva, la verdad. Pero buen dato, muchas gracias, Elizabeth. De nada, profe. Sí, sí, bueno, como verán, hay muchas cosas que se van innovando y bueno, por ahí eso bueno, también hablamos en clase, ¿no? En algún momento que nosotros por ahí nos centramos en los conceptos esenciales o básicos y de ahí en más, bueno, la idea es que ustedes lo manejen bien para el día de mañana cuando haya alguna mejora o modificación, bueno, si manejan bien los conceptos se van a poder adaptar a esto. Y este es un ejemplo, bueno, de todas las novedades que por ahí van surgiendo y que, bueno, y otras novedades que surgirán de acá hasta el día que ustedes se reciban. Entiendo, bueno, que de acá a 2 años ya estarán terminando. Y bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Que de acá a 2 años ya estén terminando la carrera. Estamos en tercero. Y además ya deberían estar terminando quinto. Así que bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta, bueno, que siempre, bueno, van a ir apareciendo novedades y bueno, hay que estar tratando de adaptarse siempre a ello. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Consulta. ¿Cuándo era la fecha de entrega de TTP, profesor? 2 semanas. 2 semanas a partir de la fecha, o sea que son hasta el 1 de octubre, si no me equivoco. Sí, justo que es el viernes primero. Bien, ¿y podrían escribir su correo en el chat? Así lo podemos tener a mano. Bueno. Sí, de todas maneras, las informaciones están en la plataforma, ¿no? Por ahí, sí. Si se lo llegan a perder. Sí, los mensajes que envían por la plataforma llegan directamente al mail, así que si no tuvieran el mail, tranquilamente pueden escribir la consulta en la plataforma y nos llegan, no se preocupen. Bien, gracias, profesor. Y aparte está la información de nosotros registrada. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí lo que sí, con las clases de consulta, nosotros habíamos previsto algunas, pero no pudieron tampoco las consultas. No sé si vos definiste algo de eso, Fernando, para ver si definimos un día o directamente que ustedes nos avisan por correo y en base a eso activamos. No, a mí no me consultaron nada, ni me preguntaron de fecha ni nada. Por ahí normalmente hacemos los jueves consulta nosotros, pero si ustedes nos piden, nos escriben un mail, coordinamos una fecha. Y sí, por supuesto, si nos pueden consultar por Gmail, sí, consulten por Gmail, no hay drama. Y si no, nos mandan un mail y coordinamos una fecha en donde puedan todos y todos tengan consulta, digamos, así lo aprovechamos más. Por ahí para ir viendo ustedes, los jueves a la tarde tienen algún inconveniente en el caso de que necesiten alguna consulta antes de los exámenes, por ejemplo, para que tengamos un día ya más o menos previsto, entonces. Y de paso también vamos A reservando las 6 nosotros hay más. clase de mecanismos los jueves, profe. ¿De qué hora hasta qué hora? De 18 a 20. Uh-huh. O sea que de 16 a 18 más o menos podrían. De 16 a 18 tenemos otra clase, profesor, de instrumentación. ¿Instrumentación? Instrumentación era de cuarto, ¿no?
Sí, es de cuarto, profe. Recuerden, chicos, que vamos a tratar de darle prioridad a que no choquen horarios con las materias del mismo cuatrimestre, ¿sí? Porque resulta imposible coordinar con todos, porque la verdad no hay dos de ustedes que estén cursando la misma materia, eso lo charlamos. Así que siempre que se pueda, que haya algún conflicto, vamos a tratar de darle prioridad siempre a los que cursen materias del mismo cuatrimestre, ¿no? Eso les pedimos disculpas, no es lo ideal, pero si se complica, vamos a tomar esa decisión. Sí, bueno, por ahí jueves a las 15. Sí, siempre que nos podamos adaptar y nos podamos moldar y todos estemos de acuerdo, obviamente que vamos a tratar de que todos participen. Acá preguntan por el tema de equipos. La gente que no consiga o no logre Sí, llegar a le cumplir hasta asignamos. el martes, ¿no, Fernando? Si el martes Claro. no Si el contesta, martes hay gente, el martes pasamos limpio todos los grupos. Si el martes hay gente que no tiene un grupo, los asignamos y les avisamos, ¿sí? bien. ¿Alguna, Bien, profe. Gracias. bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una compañera preguntó si podría dar un ejemplo de una función staff. Staff. Sí, bueno, como recordarán, staff es el tema de asesoramiento o asistencia. ¿Estamos? Dependiendo de cómo trabaja una empresa, podría tenerse, por ejemplo, la función de calidad. Eso va a depender de cómo se estructura la empresa como una función de staff. ¿Estamos? Todo va a depender del tipo de empresa, ¿sí? Y a qué se dedique. O por ahí podríamos tener también, obviamente, esto dependiendo de a qué se dedique la organización o la empresa, por ejemplo, un asesoramiento jurídico, ¿sí? Que sea una función de staff. ¿Estamos? La idea de staff es que apoya o asesora en algún tema puntual que quien hace la función de staff es especialista. ¿Se entiende? Ah, sí, profe, sí. ¿Se entendió? No sé si alguien tiene otra pregunta de esto. No sé si preguntaron en el chat, que no lo vi. Esto hace rato. Bien. No sé si tiene otra pregunta. ¿Cómo estamos con el tiempo? No sé si alguien pidió la palabra. ¿Alguien quiere hablar, chicos? Bueno. Parece que no. Bueno, como le había mencionado, con esto ya terminamos entonces esta unidad, lo que es la unidad 1 de la materia, y ya deberíamos comenzar con la unidad 2, que sería, bueno, lo que es control de producción. Correcto. ¿Sí? Lo arrancamos directamente a la clase que viene. Dale. El TP1 en la plataforma, ¿sí estaba o no lo habilitaste? No, ahora lo habilito enseguida. Listo. Sí, lo habilito eso y bueno, así ya lo tienen disponible también al práctico, pero no se olviden de, en lo posible, lo antes posible, traten de mandar ya la conformación de equipos, así ya se le asignan cuáles son las empresas que les toca investigar a cada equipo. Bueno, los videos de las clases, ya vamos a habilitar una carpeta, ¿no, Fernando? Que no me acuerdo si está habilitada, así ya lo... Creo que sí, che, pero sí, no nos hemos subido todavía, pero creo que está habilitada. Bueno, pues se la habilitamos y bueno, ya cargamos ahí las clases anteriores que ya están grabadas. Bueno, como decía, bueno, entonces el tema 2, que bueno, que viene a continuación. Acá dice, si no consiguen información, en realidad las empresas que nosotros mencionamos son, para el práctico 1, la empresa que se le pide que investiguen, son empresas conocidas que en general todas tienen su página web. El 80, el 90% seguro que van a encontrar información de esa empresa para responder esa clasificación que se le pide. El 80% o 90% de la información la van a conseguir.
puede ser que alguna parte no la consiguen, alguna clasificación puntual, pero bueno, en todo caso nos aclaran, bueno, que esa información no la lograron llegar a aclarar del todo, y bueno, no aclaran eso, pero el 80-90% de la información que necesitan para clasificar las empresas la van a poder conseguir en la página web de la empresa o en alguna otra página. ¿Estamos? De todas maneras, si igual tuvieran inconveniente con alguna empresa, nos avisan. Y vemos, bueno, cuál es el inconveniente que están teniendo. ¿Estamos? Bueno, como les decía ¿Profe? anteriormente, ¿sí? Disculpe, usted hace rato mencionó Seaboard, la empresa Seaboard, y a mí en Google me aparecen dos, no sé si son las mismas, una que habla acerca de lo que dijeron los chicos del ingenio y otra acerca de energías renovables. Claro, ahí van a encontrar, bueno, que en realidad, inclusive el ingenio, ¿sí? Tiene una parte desarrollada en cuanto a lo que es energía renovable, ¿sí? Y van a encontrar, bueno, investiguen y vean si la empresa es una sola empresa y van a ver que se ha dividido en dos sectores, ¿sí? Ah, perfecto, gracias. Estamos que en la parte de lo que era tradicionalmente lo que se llamaba tabacal, ¿estamos? Y bueno, la otra parte que es la parte de producción de alcohol. ¿Estamos? Y bueno, cuando se pongan a investigar van a ver que hay mucha información que, bueno, no sé si la conocen, pero todo, por ejemplo, lo que es la producción de alcohol, y que ese alcohol se puede agregar, digamos, lo que es combustible. Y bueno, van a ver que hay toda una serie, digamos, de funcionamiento de cómo se viene trabajando, y bueno, lo que son las cotas de los límites que se pueden o no hacer los cortes del combustible. Que bueno, es interesante, pero bueno, no es el objetivo por ahí de la materia ahondar en esa información, pero que a futuro sí va a ser importante que ustedes lo manejen. Pero bueno, la idea es que por lo menos alcancen la información para hacerla, u obtengan información para hacer la clasificación, y que tengan una mínima noción de a qué se dedica la empresa. Y por eso les pido una pequeña reseña. Bien. Igual, Seaboard todavía no se le asignó a ninguno de ustedes, así que ya cuando publiquemos en la plataforma, ¿sí? Vamos a ver qué empresa le toca a cada grupo, porque no todos van a tener la misma empresa. ¿Estamos? Cada equipo va a tener 4 empresas asignadas. Como decíamos anteriormente, ahora deberíamos comenzar a ver el tema 2 del control de producción. Como estamos, bueno, con la hora, bueno, concuerdo con Fernando, bueno, comenzaríamos directamente la próxima semana, control de producción. Así que bueno, acá cerramos ya el tema 1. Si tienen consulta de práctico nos avisan, y bueno, nos vemos la próxima semana. Salvo que alguno tenga una pregunta, no sé si vos, Fernando, querés agregar algo. No, te iba a decir eso, lo mismo, que comenzamos con control de producción la semana que viene, que comenzaremos el viernes, y cualquier consulta que tengan la transmiten por mail, o nos avisan, y no mucho más que eso. Si no hay consulta, creo que cerramos acá. Bueno, si no tienen dudas, terminamos aquí la clase. Profe, lo último, para no quedar con la duda, la función de staff, o sea, son personas que se encargan del asesoramiento de la empresa. Claro, pero asesoran en temas específicos, ¿no? Ah, ajá. Ese conjunto de personas están incluidas en la empresa, ¿verdad? ¿O son externas a la empresa? Si vos lo representás dentro del organigrama es porque lo tenés incluido dentro de la empresa. Si no recuerda mal, en ese caso va con línea de trazo. ¿Recuerdan de esa parte o no? Sí, profe, ya recuerdo. Bien, si es persona que trabaja dentro de la empresa, va a ir en el organigrama con línea de trazo. Esa línea de trazo te indica que no es una función autoridad de línea, sino que de staff. Ah, bien, profe. Sí. Bien. Gracias, profe. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si no cerramos acá la clase. Profe, ¿Sí? yo le iba a preguntar acerca del ingeniero ruso. No sé, yo el año pasado estaba cursando, ahora este año no está el profe.
No, el ingeniero ruso, bueno, se acogió al beneficio de la jubilación. Está felizmente jubilado el ingeniero. Sí. Ah, qué bueno. Gracias. Sí, sí. Así que ya no nos va a acompañar. Quedamos nosotros en la cátedra y, bueno, nos vamos a organizar hasta que se cubran el puesto y todo, nos organizamos nosotros. Así que nos van a tener que aguantar nosotros. Sí, se van a tener que conformar con nosotros por ahora. Así es. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, terminamos aquí la clase entonces. Bien, profe. Profe, ¿se habló algo de la presencialidad? De la presencialidad, no, lo que mencionamos nosotros, que bueno, que hasta en la primera clase no hay mayores novedades, de que la idea de las autoridades es que se pueda volver a la presencialidad de manera progresiva. En principio sería solamente para exámenes, y bueno, nosotros veremos si es que se puede tomar examen, si es que le podemos tomar examen a ustedes, pero por la cantidad, bueno, por el momento lo vemos complejo, pero veremos más adelante, ¿sí? Lo que vamos a hacer, que es lo que yo le comenté la clase pasada, vamos a presentar las notas para que nos habiliten a rendir presencialmente. Como les dije, no es un seguramente, pero es un probable. Vamos a presentar la nota, a ver qué nos dicen, porque bueno, somos muchos, ¿no? En el SIU somos 89, así que tendríamos que conseguir un aula bien grande, un anfiteatro probablemente para rendir, así que no es certero que nos habiliten, pero vamos a hacer el trámite. Respecto a volver a clases, a tener algún tipo de clase presencial, eso sí está mucho más lejano, es mucho más progresivo, como dice Fede, pero sinceramente creo que este cuatrimestre no vamos a tener clases presenciales, ¿sí? Como mucho algún examen. Clases realmente lo dudo mucho. Lo que también vamos a tratar de averiguar es que nos parece interesante, es ver si se puede tener alguna consulta presencial, con turnos, por supuesto, no consultas masivas, ni mucho menos, pero tal vez se pueda hacer algo por el estilo. Pero clases como clases presenciales, la verdad que, no sé vos, Fede, si tenés otra info, pero creo que este cuatrimestre no lo veo muy factible, digamos. No, por el momento, no, digamos, la idea es que se comience con quinto año y después con cuarto, por la cantidad de alumnos, pero hasta el momento no tengo mayores novedades. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, chicos, cerramos acá. Bien, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego.